La realidad es preocupante. Cada vez son más los adolescentes, los adultos jóvenes que están empezando a manifestar una problemática de salud mental y que no dejan de ser problemas bastante serios en cuanto a la sintomatología y en cuanto a veces a los desenlaces. Y hablo de patología seria en cuanto a el riesgo que se corre, el aumento de los suicidios en adolescentes y en adultos jóvenes, preocupante. La tasa de suicidio que se está dando en la provincia de Córdoba, los intentos de suicidio, las acciones violentas. Hay estadísticas que terminan siendo preocupantes, dos que salieron recientemente en el hospital de Belleville y plantean la cantidad de aumentos de consultas en intentos de suicidios y lesiones graves y suicidios concretados está aumentando de manera exponencial. Y en Santa Fe la principal causa de muerte son los suicidios por encima de los accidentes y enfermedades cardiovasculares. Es muy preocupante esos datos. Y lo peor de todo, como te decía, es que todavía hay muchísimas personas que siguen negando esto de la salud mental. Y hay una ciencia detrás de esto como para poder ayudar a superar diferentes cuestiones para los pacientes. Y repito, hay cuestiones que todavía se siguen negando. Es muy difícil de aceptar a veces para los familiares de los adolescentes en general esa problemática como tal. Pero esta cuestión de los padres, los familiares que están diciendo, no, este está al pedo, no tiene nada mejor que hacer, hay que buscarlo en trabajo, no hace más que seguir frustrando al adolescente o al adulto joven para la búsqueda de la ayuda que puede llegar a necesitar como tal cosa. Y parece ser como una conducta familiar en cuanto al no reconocimiento de la salud mental como una problemática real. Entiendo que la salud mental no es algo que se vea, no hay sangre, no hay una lesión, no hay un análisis que pueda ver, que pueda mostrar la infección o el problema. Y parece que justamente como no se ve, no se puede reconocer como tal. Pero en realidad se ve, y se ve el sufrimiento de la persona, se ve el sufrimiento del familiar, el malestar anímico, las dificultades que tiene para avanzar día a día, y esa negación de ver, esa resistencia a poder ver, creo que es el mayor problema a vencer en este momento. ¿En qué tenemos que prestar atención para verla? No tengo ganas, estoy muy cansado, no me gusta nada, no tengo ganas de salir, no quiero salir con mis amigos en adolescentes, llanto, encierro, irritabilidad, cuestiones de violencia, lastimaduras, se cortan, se lastiman. Muchas veces esto lo esconden, lo entiendo, pero hay muchos padres que pueden terminar de ver esas actitudes. El cambio de conducta que muchas veces es muy evidente para los padres, que dejó de hacer o dejó de manifestar o dejó de juntarse con los amigos, sin duda llama la atención. Y esto es algo que muchas veces como adultos tenemos, es no le des pelota porque está llamando la atención. Y es fundamental que si está llamando la atención, podamos prestar atención hacia lo que está sucediendo para poder ayudarlo. Si lo seguimos negando, es simplemente esto de seguir cocinando a fuego lento una problemática que, como vos bien decías anteriormente, después aparecen los chicos en las escuelas con armas, con violencia, con situaciones para ver si ese llamado de atención puede terminar de cambiar algo. Es un poco tarde cuando llega en ese extremo, pero estoy seguro de que previamente al arma, previamente a la violencia, hubo numerosos llamados de atención de alguna manera que no fueron atendidos. Tenemos que empezar a entender de que la falta de salud mental es un problema y que los familiares podamos empezar a darnos cuenta de que se puede hacer algo. Quienes no son profesionales de la salud mental, pero tienen contacto con esa persona, ¿qué se aconseja hacer con esa persona? Cuando elegí hacer psiquiatría, iba a ser otra especialidad. Uno de los grandes desafíos que tuve para empezar a estudiar fue dejar de dar soluciones a los pacientes. Como médico me trae, tengo fiebre, toma esto, hace esto, lleva adelante. La parte más difícil como psiquiatra para poder empezar a hacerlo fue empezar a escuchar. Es fundamental que escuchemos lo que esa persona nos está contando. ¿Cómo voy a poder responder? ¿Cómo voy a poder acompañar? ¿Cómo voy a poder resolver, ayudar de alguna manera si todavía no sé lo que le está pasando? ¿Qué decimos quienes no conocemos nada de esto? La pandemia agravó mucho esta situación. ¿Es así? Es tremendo. Es antes y después de Cristo, es antes y después de la pandemia. Ajá. ¿Sí? Creo que es tan significativo para la vida social, al menos, no lo comparo, pero sí. tan significativo como esto. La pospandemia, o la pandemia en definitiva, empezó a manifestar montones de cuestiones que no estaban siendo tan evidentes para el resto de las personas, pero le permitió también, como
posibilidad, le permitió también al paciente o al sujeto con problemas a manifestarlo más evidentemente. Entiendo de que hay muchas personas que empiezan a tener alteraciones de conductas y que les cuesta horrores poder estar en sociedad. Hasta la pandemia lograban tener ciertas cualidades que podían sostener por uno u otro motivo. Con forzados incluso. Forzado, pero lo lograron sostener con las consecuencias que sean. La pandemia evitó de hacer ese esfuerzo y también le dejó sin esa herramienta para poder enfrentarse a una sociedad ahora ya sin ganas. Y hace mucho más difícil para este tipo de personas que no logran tener respuesta. Los neuroatípicos empiezan a dejar de tener herramientas o forzar situaciones para sostener y empieza a ser mucho más evidente esas dificultades. Eso como en los neurotípicos, pero en los trastornos de ansiedad o en otros diferentes trastornos se empieza a cerrar incluso mucho más y hace también más difícil la comunicación social, padres, amigos, quien sea, y la tolerancia ante esas cosas. Estamos criando, como adultos, como padres, estamos criando a una sociedad muy intolerante ante la frustración. O se hace, tengo resultado inmediato, o se abandona. No hay lo pongo entre comillas, una cultura del esfuerzo para lograr un objetivo. O se hace y funciona o ya no tiene sentido. Pero creo que podemos empezar a entender de que también por el enojo, por la frustración, por la protesta, también estamos donde estamos, también estamos logrando las cosas materiales que nos proponemos o los objetivos que tratamos de cumplir. Y por ahí forma parte de ese desafío que le podemos plantear a nuestros descendientes, para no hablar de los adolescentes son un problema. Somos culpables de ese problema, claro. Somos responsables de ese problema. ¿Sobre qué es lo que más te consultan hoy, en estos días, en estos tiempos? Por regla general siempre fue el trastorno de ansiedad, si bien la depresión está muy asociada, incluso químicamente son más o menos similares, pero... ¿La ansiedad qué es? ¿Cómo se manifiesta en el paciente? ¿Qué te vienen a plantear, digamos? Incomodidad, molestia, inquietud, sufrimiento, angustia, el no poder concentrarse, el no poder estar a veces cómodo con algunas personas, el no animarse a salir, el frustrarse porque no pueden terminar de manifestar, el encierro, y viene como motivos de consulta. Y uno empieza a entender de que las exigencias personales son demasiado altas. Y la exigencia termina generando frustraciones y las frustraciones terminan generando en malestar anímico, en angustia, en decaimiento, en estoy expuesto, voy a tener que salir a la calle, voy al boliche y no me gusta cómo me queda y no puedo, y aparecen, pero esa falta de aire, desesperación, desmayo, sudoración, siento que me voy a morir, siento que me voy a perder el control, que me voy a volver loco, son situaciones, esos tres síntomas son clásicos que aparecen en ese crisis de ansiedad que están hablando de un trastorno por debajo, con montones de aristas y con montones de situaciones. Por ahí tiene que ver con lo más común o lo más simple a veces con lo que vienen a consultar, que creo que se sigue generando esa negación y se pueden empezar a agravar situaciones, ya no solamente con un trastorno de ansiedad, como si fuese fácil o simple, sino que muchas se deprimen, empiezan a agredirse, se empiezan a lastimar, se encierran aún más, hablo de relaciones sociales, lo cual hace justamente más difícil resolver esa situación. ¿Cómo hace la persona que tiene un trastorno de ese tipo para decir, me está pasando algo y quiero pedir ayuda? Si vos lo hubieses vivido, te hubieses dado cuenta. A ver, no hay forma de que uno tenga ese nivel de sufrimiento sin darse cuenta de lo que le está pasando. Vamos a dejarlo en claro. Ese tipo de sufrimiento no es normal. No va a pasar. Ese sufrimiento, ese tipo de síntomas, si están, no son normales. Se consulta. Y no hace falta, y esto lo quiero dejar en claro, no hace falta una determinada edad o que mayores acompañen para hacer una consulta al profesional de salud mental. Cualquier persona, no importa la edad que tenga, de 8 años si hace falta, va a ir al hospital, va a ir a la sala y tiene derecho y va a ser atendido por lo que le está pasando. No hace falta que los mayores de edad acompañen a un menor. Eso es importante. Recibir. Y el problema es que a veces por temor, por indolor, no le quiero decir a mi mamá para que no me acompañe, claro, para que no me rete, lo que sea. El menor puede acceder a la salud mental, a la consulta, con la ley que está hoy por hoy vigente. No hay una edad mínima para recibir tratamiento y no necesita autorización de los padres para recibir tratamiento si el profesional adecuado considera que necesita, claro, un tratamiento. ¿Y el tratamiento es simplemente con pastillas o también hay otra forma de encarar esto? Ahí es donde entran los psicólogos que tienen el tratamiento desde la palabra y que contienen
mucho más eficazmente que yo, si vamos al caso, en esta historia. Pero a veces la sintomatología excede, no responde, no puede avanzar, se sigue sintiendo mal y los medicamentos forman parte de un arsenal, de una herramienta más que podemos utilizar para calmar. Y vamos a dejarlo en claro. Gracias por la cuestión. Los medicamentos no atenúan, no enmascaran la sintomatología, no te dejan más turulo, no te dejan zombie, no te dopan, no te dejan babeando, no pasa eso, no forma parte de la terapéutica o el objetivo terapéutico. La idea es que si vas a tomar una pastilla, como mínimo estés mejor de lo que estabas antes de tomarlo. Y puede ayudar. Sin dudas, como cualquier otro medicamento, puede aparecer a efectos indeseables. Y esos efectos indeseables se atienden. Me pasa esto, lo hacemos, lo ponemos, subimos, cambiamos de pastilla. Hay montones de medicamentos que se pueden utilizar para tratar de evitar esos efectos indeseables o esas situaciones que el paciente no le gusta tener y es más que entendible, más allá del temor o el prejuicio que hay respecto a la salud mental. Te iba a comentar justamente eso, ¿no? Ese prejuicio lo tenemos tan incorporado, me parece, que hoy salir a decir que tenemos un problema de trastorno de ansiedad nos limita. Hay empleadores que dejan de tomar personas, empleados, por una problemática. Lo agarran con un dolor de cintura, pero no porque tiene un trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad tiene un tratamiento, una resolución, y encima el paciente sale fortalecido después de resolver esa situación. O sea, sale mucho mejor de lo que puede haber entrado y sirve para montones de cosas. A ver, entender, resolver y mejorar. ¿Se logra salir de esa situación y recomponerte a tu vida normal, entre comillas? La tasa de resolución depende más del paciente que de la característica. Entendemos que hay un trabajo, en general me gusta trabajar en conjunto con los psicólogos, los psiquiatras, los psicopedagogos. Laburamos en conjuntos para darle todas insisto, con herramientas puntuales para que ese paciente tenga lo que necesita para enfrentar su vida. Por eso hablo de que cuando logran resolverlo, los salen mucho más fortalecidos de cómo entraron. Porque van a poder empezar a entender también cómo funcionan y tienen una introspección suficiente para poder entenderse. Hay una matriz. ¿De dónde arrancas? Sin duda debe haberlo. Pero voy a caer en generalidades que voy a cometer errores. No me avala más que la experiencia en el consultorio. Pero entiendo que socialmente, desde las redes sociales hasta la exigencia material, las presiones sociales para la sociedad en general vienen incrementándose de manera importante a lo largo de los años y cada vez es peor. Si tenemos en cuenta que personas que no están emocionalmente maduras, por ejemplo los adolescentes, están expuestos a ese bombardeo de lo que se debe ser, de lo que tenemos que tener, lo que está dando vuelta. Es muy difícil salir a la calle y sentirse cómodo. Y vivimos en una sociedad donde nos estamos esclavizando, como el burro que sigue la zanahoria, nos estamos esclavizando por un futuro, por un objetivo que me parece que nos está haciendo más daño de que lo que podemos conseguir si alcanzamos la zanahoria de alguna manera. Y vienen los pibes y me dicen, no, vos sabés que mi amigo se peleó. ¿Qué me importa tu amigo si mi problema es mayor? En esa problemática que nos estamos sumidos los adultos, no terminamos de comprender que el problema de nuestro hijo adolescente con el amigo es gravísimo. Para él es gravísimo y necesita la misma atención que ¿qué hago yo porque no llego a fin de mes? De alguna manera. Tenemos que empezar a entender de que también somos responsables de haber tenido una criatura, de tener un pibe ahí que nos está pidiendo contención, ayuda. ¿Hay edades con las cuales vos estás trabajando más fuerte en este tiempo? Estadísticamente, digamos, ¿cuál es el rango que está sufriendo más estos problemas mentales? Los jóvenes. Los adultos jóvenes, si bien vienen adolescentes, yo pongo adolescentes más tardíos, de 16, 17 años, los adultos siguen viniendo, los adultos mayores tienen una problemática puntual que se mantiene en el tiempo. No ha aparecido una crisis mayor en adultos mayores como tal cosa, pero sí ha crecido mucho la consulta en jóvenes, muchísimo. Y necesitamos empezar a hacernos cargo de que somos humanos, necesitamos ayuda. Lo importante es que nos puede pasar a cualquiera, digamos. Puede pasar a cualquiera, por eso me incluyo, no estoy diciendo a mí me puede pasar, no me pasó. Haber pegado una patada y salen 30 terapeutas, o sea, la disponibilidad y la posibilidad está. Hay, evidentemente, muchos profesionales dispuestos, preparados para esto. Gracias, Miguel. No, gracias a vos, Claudio.